Me llamo Martín, tengo 26 años, y desde hace 2 vivo solo en un departamento chico en Ñuñoa, en una de esas torres nuevas que parecen todas iguales por fuera, pero que por dentro esconden rutinas que uno no se imagina. Trabajo como contador freelance, así que paso mucho tiempo acá, entre planillas, mates y las noticias de fondo. Me gusta el silencio. Me da orden. Me da control. O eso pensaba. Hasta esa mañana. Eran casi las 7 cuando escuché un golpecito seco en la puerta. No era el timbre. Fue como si alguien hubiese dudado en tocar más fuerte. Me acerqué sin mucho apuro, en pantuflas, taza en mano. Y cuando abrí, ahí estaba ella. Antonia. Pelo recogido, la cara lavada, un chaleco largo encima del pijama, y una taza de té humeando entre las manos. Miraba hacia adentro como si no supiera si estaba haciendo bien. Perdona, me dijo. No podía seguir escuchando el silencio allá al lado. No supe qué decir, pero tampoco me pareció raro. Solo me corrí un poco y le hice un gesto con la cabeza para que pasara. Vivía en el departamento del frente. La había visto varias veces bajando con su perro, un labrador rubio y viejo llamado Simón. Siempre nos saludábamos con un movimiento de cabeza, como quien comparte un edificio sin necesidad de más. Sabía que había enviudado hacía poco. Lo supe por la conserje, que siempre comenta cosas cuando uno baja por el pan. Se sentó en el sillón sin preguntar, como si ya lo conociera. Puso su taza sobre la mesa de centro y se quedó mirando la persiana, por donde apenas entraba la luz de la mañana. Afuera, la neblina lo cubría todo. Yo me senté a su lado, con el mate en la mano. No hablamos. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio habitado. Todos dicen que soy fuerte, dijo de pronto. Pero no saben lo que ya se había roto antes. No lloraba. No se quebraba. Pero tenía una forma de mirar el suelo que dolía. No supe si responder. Solo se ve otro mate, y luego me paré a prepararte. Lo dejamos sobre la mesa sin mucha ceremonia, y seguimos ahí, con las tazas calientes entre las manos, mientras Simón se acomodaba en la alfombra como si ese fuera su lugar de siempre. Cuando se fue, se paró con calma, alisó el pijama y me miró con una leve sonrisa, como si me pidiera disculpas por haberse permitido un momento de fragilidad. Gracias por el té, dijo, antes de cerrar suavemente la puerta. Al día siguiente, a la misma hora, volvió a golpear. Esta vez traía medialunas. Al tercer día, ya no me sorprendía el golpe en la puerta. Era como si mi cuerpo ya supiera qué esperar, el murmullo del agua del hervidor, el tintinear de las tazas, y después, el golpecito leve, casi tímido, que rompía el inicio de la mañana. Esa vez no esperé a que tocara. Había dejado la puerta entreabierta. Antonia entró con un «buenos días», que se perdió entre el vapor del té y el aliento frío del amanecer. Llevaba un abrigo liviano, más despierta, los labios con un leve color y una bufanda naranja que rompía el gris del día. Traía medialunas de una panadería que yo no conocía, envueltas en una bolsa de papel. Simón la seguía sin correa, como si supiera el camino de memoria. No hablábamos mucho. Nos sentábamos en el sillón, con las tazas en la mano y las noticias matinales de fondo, apenas audibles. A veces comentábamos algo, un titular absurdo, una canción antigua de los Bunkers que salía en un reportaje, o la subida ridícula de los gastos comunes del edificio. Nada demasiado profundo. Pero había una comodidad nueva, una rutina que se fue armando sin planearlo. Una mañana, mientras Simón se revolcaba en la alfombra como si estuviera de vacaciones permanentes, ella me miró y dijo: «Hace 2 años que no desayuno con alguien sin sentir que debo explicar algo». No le respondí. Le alcancé más medialunas y se ve otro mate. Desde entonces, sus visitas fueron una constante. Siempre entre 7 y 7:30. A veces con pan amasado, otras con queso fresco o alguna mermelada casera que decía haber encontrado por ahí. Nunca avisaba. Nunca se quedaba mucho. Pero en esos 30 o 40 minutos, el departamento cambiaba de temperatura. Se volvía más hogar que espacio. Un martes especialmente helado, la invité a salir con Simón por la tarde. Le dije que me sobraba tiempo ese día, que necesitaba estirar las piernas. Ella dudó un segundo, como si pensara que era demasiado, y luego aceptó con un movimiento leve de cabeza. Caminamos por la Plaza Ñuñoa, con los árboles húmedos y el aire lleno de olor a tierra. Simón iba delante, feliz, olfateando todo como si fuera nuevo. Ella llevaba las manos en los bolsillos del abrigo, y yo, el termo bajo el brazo.
¿Nunca te sentí solo? Preguntó, mirando hacia una banca vacía. Sí. Pero últimamente menos, respondí, sin pensarlo demasiado. No dijo nada. Solo sonrió, sin mirar. Después de eso, empezó a llegar con más color en la ropa. Un día con unos aros largos que se movían cuando hablaba. Otro con un peinado distinto. Usaba perfumes suaves, apenas perceptibles, como el de las hojas secas o la cáscara de naranja. Y en mi despensa, en lugar del té empezó a tener espacio reservado. Yo también empecé a cambiar cosas sin notarlo, guardaba 2 tazas limpias en la cocina, compraba medialunas sin tener hambre, dejaba el termo cargado desde la noche anterior. Era como si mi día comenzara solo cuando ella llegaba. Como si la rutina ahora tuviera sentido por duplicado. Una mañana, mientras acomodábamos los platos, ella dejó una servilleta doblada sobre la mesa, como distraída. Tenía una frase escrita a mano. No hay que decir todo para estar presente. No lo comentamos. Pero desde ese día, su presencia ya no parecía un favor que me hacía para evitar el silencio. Era otra cosa. Una sincronía. Un hábito cálido en medio del frío. Simón ya no se iba con ella después del desayuno. Se quedaba echado en mi alfombra hasta que yo salía por trabajo, y me miraba con cara de esto ya es mío también. Y así, sin buscarlo, comenzamos a compartir más que mañanas. Compartimos tiempo, espacio, pausas. Como si 2 personas distintas hubieran empezado a caminar al mismo ritmo sin notarlo. Como si el silencio, finalmente, ya no fuera algo que pesara. Sino algo que unía. Un viernes de junio, con el cielo pesado y una garúa que se colaba entre las ramas, Antonia llegó con una caja de cartón entre los brazos. No traía medialunas esa vez. Solo esa caja gastada con cinta gris en los bordes. La dejó sobre la mesa del living sin decir nada, y se sentó como siempre, con su té. Pero no cruzó las piernas ni miró el televisor. Miraba la caja. Como si le hablara. Quiero mostrarte algo, dijo al fin. Pero si no querís verlo, también está bien. La miré. Hice un gesto con la cabeza. No me moví. Solo esperé. Abrió la caja con cuidado. Dentro, había álbumes de fotos, cartas, un par de discos antiguos, y un cuaderno de tapa dura con manchas de café en las esquinas. Sacó primero una foto, ella con su esposo, en lo que parecía ser el sur. Tal vez Puerto Varas o Frutillar. Ella tenía el pelo más largo, una barba rala y una sonrisa grande. Parecían felices. Pero algo en su forma de sostener la foto me hizo notar que había otras capas debajo. Esta es del 2011. El último verano en que todavía nos reíamos sin miedo. No supe qué responder. La imagen era hermosa, pero ella hablaba como quien mira el final de una película que ya conoce demasiado bien. Después, sacó una carta. No la leyó. Solo la sostuvo. Cuando murió, todos me abrazaban diciendo que lo sentían. Pero la verdad es que yo ya me había despedido de él mucho antes. El cáncer solo puso fecha. Lo otro, lo que ya no era amor, eso se había ido antes. Me quedé en silencio. No por incomodidad. Sino porque su voz no pedía respuestas. Pedía espacio. Él era bueno. No estoy diciendo lo contrario. Pero fuimos dejando de hablarnos. De vernos. De tocarnos sin costumbre. Y yo, que soy de guardar todo, fui acumulando ausencia como quien junta polvo. Simón, echado entre nosotros, se acomodó con un suspiro. Antonia lo acarició sin dejar de mirar el cuaderno. Este es mi diario. Nunca lo mostré a nadie. No porque tenga secretos. Sino porque tiene lo que no supe decir. Lo dejó en la mesa, pero no lo abrió. Solo apoyó la mano encima. Me senté a su lado. No cerca, pero lo suficiente como para que el silencio que vino después no fuera frío. Estuvimos ahí, con el televisor apagado, la luz baja, el vapor del té ya disipado, y ese espacio entre nosotros lleno de algo que no era tristeza. Era verdad. Esa tarde, cuando ya se hacía de noche y la lluvia repiqueteaba en los vidrios, Antonia se quedó dormida en mi sillón. No fue repentino. Fue como si el cuerpo, por fin, se sintiera seguro. Se recostó de lado, tapada con una manta que yo usaba en invierno, y suspiró profundo. Simón se subió sin permiso al sillón, pegado a sus pies. Y yo no me moví. No me fui al escritorio, no prendí el computador.
Solo me senté en el suelo, apoyado contra la pared, y dejé que la noche pasara así, sin alterar el equilibrio frágil de ese momento. Cuando despertó, ya era tarde. Se incorporó despacio, con los ojos aún entumidos, y me miró sin culpa. Perdona, dijo, y después se corrigió. No. No perdonís. Gracias. No respondí. Solo me paré y le pasé su abrigo. Esa semana volvió todos los días. No siempre con fotos o historias. A veces solo para sentarse conmigo, mientras Simón roncaba bajo la mesa. Yo seguía trabajando por las tardes, pero cada vez más seguido me sorprendía mirando la hora, calculando si ella llegaría antes del atardecer. Una noche especialmente helada, mientras compartíamos sopaipillas en silencio, Antonia tomó mi mano sin aviso. No fue un gesto impulsivo ni teatral. Fue simple, cálido. Sus dedos estaban fríos, pero el contacto tenía algo vivo. Algo que desbordaba las palabras. Me hace bien estar aquí, dijo, casi en un susurro. Yo no respondí. Solo cerré los dedos sobre los suyos, despacio. Como quien confirma una promesa que no necesita firmarse. Simón movió la cola sin despertarse, como si supiera que algo había cambiado. Y yo, que pensaba que el orden era lo que me sostenía, entendí que hay desórdenes que abrigan mejor. La mañana que hicimos sopaipillas fue distinta desde el inicio. Antonia llegó más temprano, con la cara roja por el frío y una bolsa de zapallo cocido en la mano. Entró como si siempre hubiera tenido llave, colgó su abrigo en mi perchero sin pedir permiso y fue directo a la cocina. Hoy cocinamos. ¿Te toca amasar? No pregunté. Me lavé las manos y obedecí. Mientras yo trabajaba la masa sobre la mesada enharinada, ella preparaba el té con canela, picaba perejil y tarareaba una canción que no reconocí. Simón nos seguía con la mirada desde la puerta, sin acercarse, como si respetara que ese era un momento solo nuestro. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto? Le pregunté. ¿Amasar? Hace años. Desde que mis mañanas dejaron de ser compartidas, dijo, sin tristeza. Y entonces me miró, de reojo, como tanteando el terreno. ¿Te incomoda todo esto? ¿Esto? Sí. Lo que estamos armando sin darnos cuenta. Me tomé mi tiempo para responder. Me incomodaría si lo pensara demasiado. Pero si lo vivo, no. Ella sonrió. Y volvió a tararear. Desde entonces, las rutinas se estiraron. Las mañanas ya no eran solo desayunos apurados. Cocinábamos juntos, hacíamos compras en la feria de la esquina, nos reíamos del caballero que gritaba los precios como si le hablara a todo Ñuñoa. A veces nos quedábamos en pijama hasta el mediodía, compartiendo noticias, opinando sobre películas malas en Netflix o escuchando discos viejos en Minoteboc. Un sábado de lluvia vimos Machuca entre mantas y sopaipillas frías. No lloramos, pero quedamos en silencio largo. De esos que no son incómodos, sino necesarios. Una noche, bajando del ascensor con bolsas de pan y una botella de vino barato, un vecino nos vio abrazados. Fue automático, ella se separó con rapidez, bajó la mirada, como si hubiese hecho algo mal. Yo solo la miré, le tomé la mano, y sonreí. No escondamos esto. Ella no respondió, pero no soltó mi mano. Esa noche me preguntó, mientras guardábamos las obras. ¿No te pesa la diferencia de edad? No me pesan tus años, le dije, me aligeran los míos. No lo dijo, pero esa frase le quedó dando vueltas. La noté en su forma de mirarme mientras lavaba los platos, en el silencio que vino después, en cómo esa noche no volvió a su departamento. Fue la primera vez que durmió en mi cama. No pasó nada físico. Pero pasó todo. Nos acostamos de lado, ella con mi polera vieja, yo con los pies fríos y las ideas tibias. Simón se echó a los pies de la cama, como un guardián discreto. Antonia se quedó dormida con mi mano entre las suyas. Y yo no quería moverme, ni pensar, ni planear. Solo estar ahí. Después de esa noche, empezaron los detalles. Ella dejaba su cepillo de dientes en el baño, sus libros en el velador, una bufanda en la silla. Yo guardaba más hierba en su despensa, anotaba cosas que sabía que le gustaban para comprarlas después. Nos reíamos de cómo Simón ya no sabía dónde vivía. Dormíamos juntos algunas veces por semana. Sin urgencia. Sin rutinas fijas. Solo cuando el cuerpo y el ánimo lo pedían. El deseo estaba. Latente. Vivo. Pero sin apuro. Como si supiéramos que eso también vendría,
y que mientras tanto, lo otro era igual de valioso. Una mañana, al despertar, ella salió del baño con una de mis poleras puestas. No dijo nada. Pero cuando se sirvió el té, me guiñó un ojo como quien confirma algo. Y entonces lo supe, ya no era visita. Ya no era costumbre accidental. Había una intimidad que no necesitaba etiquetas. Cocinábamos galletas caseras en las tardes frías, salíamos a caminar por la Plaza Ñuñoa con Simón, nos reíamos de los mismos vecinos, comentábamos noticias que ya no eran solo contexto, sino fondo compartido. Lo que al principio parecía un modo de resistir el silencio, ahora era otra cosa. Un espacio propio. Un vínculo que no necesitaba definiciones, solo presencia. Y aunque aún no hablábamos de amor, ya vivíamos dentro de él. El martes amaneció con sol, pero el departamento estaba frío. No porque hiciera más frío que otros días, sino porque ella no vino. Miré la puerta, el reloj, la cocina. Todo estaba en su sitio, pero fuera de ritmo. Las medialunas quedaron cerradas en la bolsa. El mate, lavado sin usarse. Simón no se asomó por el pasillo. Solo silencio. Otra vez. Intenté no sobrepensarlo. Tal vez durmió más. Tal vez tuvo una reunión temprano. Pero al día siguiente tampoco vino. Ni el siguiente. No escribí. No llamé. Habíamos construido algo sin palabras, y sentí que romper ese silencio con preguntas iba a ser como gritar en una iglesia. Al cuarto día, la tristeza se volvió otra cosa, duda. Empecé a preguntarme si todo lo que habíamos vivido tenía el mismo peso para ella. Si yo no era más que un consuelo momentáneo. Una distracción. Y entonces, sin aviso, golpeó la puerta. No con el mismo ritmo de siempre. Era más firme. Más decidido. Abrí, y ahí estaba. Abrigada, pero despeinada. Ojerosa. Con la voz temblorosa, como si acabara de correr o llorar. O ambas. Perdona que desaparecí, dijo, sin rodeos. Me dio miedo. No supe qué decir. Miedo de tener algo que perder de nuevo. La hice pasar sin palabras. Se sentó donde siempre. Simón entró detrás, olfateando el aire como reconociendo el territorio. Yo preparé té. No pregunté nada. Después de un rato, me miró, seria. No quiero que pienses que te usé. No sos un reemplazo. Lo sé. Pero tampoco quiero ser eso, respondí. No soy parche. Soy elección. Ella cerró los ojos un momento. Respiró hondo. Y ahí, en ese silencio denso, se quebró algo que no era ella, ni yo. Se quebró la distancia. Esa noche se quedó. Pero no como antes. No en la cama para dormir. No en silencio tibio. Se quedó con el cuerpo. Con la urgencia. Con la entrega. Nos desvestimos sin apuro. Como si quitarnos la ropa fuera un acto de confianza más que de deseo. Como si cada prenda dejara caer un miedo. Cada caricia, una muralla. No hubo torpeza ni ansiedad. Solo pausas. Miradas largas. Palabras bajitas que no recuerdo, pero que me quedaron tatuadas en la piel. Después, mientras el cuerpo descansaba y el alma aún flotaba, ella lloró. No fue un llanto triste. Fue otra cosa. Un desahogo. Un descanso. Pensé que nunca iba a volver a sentir algo así, dijo, con voz apenas audible. Yo no respondí. Le acaricié el pelo, con cuidado, como quien toca algo que estuvo mucho tiempo roto y ahora empieza a sanar. Nos quedamos enredados, sin reloj, sin preguntas. La madrugada nos encontró dormidos, sin ropa, sin miedo, sin historias que se interpusieran. Solo nosotros, respirando al mismo ritmo, como si el invierno quedara afuera. Simón, como siempre, a los pies de la cama. Quieto. Guardián y testigo. Y por primera vez, entendí que el amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega así, en una cama compartida, con una manta ajada, y una mujer que vuelve después de huir. Porque al final, no se huye del miedo. Se le da la mano. Y esa noche, ella me la dio. El lunes siguiente, al abrir la despensa para buscar hierba, encontré 3 de sus libros de poesía entre las tazas. No sé cómo llegaron ahí. O tal vez sí. Los había visto antes sobre su mesa de noche, subrayados, con post-its de colores. Ahora estaban en mi casa. Sin aviso.
sin ceremonia. Esa misma tarde, mientras guardaba arroz en un frasco, noté que mi cepillo de dientes ya no estaba solo en el vaso del baño. El suyo, el rosado con el mango gastado, lo acompañaba. Y había 2 toallas colgando, no una. No dijimos nada. No lo conversamos. Pero empezamos a vivir como si lo hubiéramos hablado. Ella cocinaba más seguido. A veces traía limones de su patio, otras veces improvisaba sopas espesas que llenaban el departamento de olor a hogar. Yo me encargaba del desayuno, mate, tostadas con palta, y ese queso de cabra que tanto le gustaba. Empezamos a dejar notitas en el refrigerador. Frases sueltas. Recordatorios con dibujos ridículos. Un día encontré una que decía, no olvides que existo, pegada sobre la mantequilla. No lo iba a olvidar. Una tarde, la invité a una exposición en el Museo de Bellas Artes. Le dije que daban una muestra sobre mujeres chilenas en la literatura. Dudó, como si salir al mundo con nosotros implicara algo más que una salida. Pero aceptó. Caminamos por el parque forestal tomados de la mano. Era la primera vez que lo hacíamos en público. Y aunque nadie nos miraba, sentimos el peso del gesto. Era simple, pero simbólico. Como decir, sí, esto es real. Dentro del museo, entre retratos de Gabriela Mistral y citas de Violeta Parra, me apretó la mano con fuerza. Gracias por no apurarte conmigo, dijo. No supe qué contestar. Solo besé su mano. Después fuimos a tomar un café cerca de Lastarria. Mientras esperábamos, se encontró con una colega. Una mujer de su edad, con lentes grandes y bufanda de lana. Él es Martín, dijo. Mi compañero. La palabra quedó flotando. La otra mujer sonrió, educada. Yo asentí. Y aunque compañero no lo decía todo, tampoco decía poco. Al fin de semana siguiente fuimos a Valparaíso. Habíamos hablado de escaparnos un par de días, y lo hicimos sin grandes planes. Subimos en bus, nos quedamos en una hostal sencilla con vista al mar y compartimos cervezas artesanales en un barcito perdido en Cerro Alegre. Sacamos fotos. Reímos mucho. Dormimos tarde. En la última noche, sentados en la terraza del hostal, Antonia se quedó en silencio un rato largo mirando las luces del puerto. Te mereces algo que empiece limpio, dijo, sin mirarme. No algo que arrastre historia. No quiero un cuento perfecto. Quiero uno verdadero, le respondí. Y ella bajó la mirada, pero sonrió. Desde ese viaje, algo cambió. No de forma abrupta. Más bien como cuando el agua empieza a hervir y uno no sabe en qué momento exacto empezó a burbujear. La relación ya no era una visita, ni un refugio. Era parte de la estructura del día. Comenzamos a sincronizar nuestras rutinas. Ya no hacía falta preguntar qué íbamos a comer, cocinábamos juntos. Ya no hablábamos de tu casa o mi casa. Era simplemente el lugar donde estábamos los dos. Yo empecé a dejar cosas en su departamento sin darme cuenta, mi polerón colgado en su perchero, un paquete de hierba en su cocina, un cuaderno de trabajo sobre su escritorio. Ella no los movía. Los integraba. Simón ya tenía 2 platos de agua, uno en cada casa. Aunque, para ser honestos, ya era un solo hogar. Un día, mientras regaba las plantas de su balcón, Antonia me observó desde el sofá, con una expresión suave, como si quisiera decir algo, pero sin necesidad de apurarse. Me acerqué, me senté a su lado, y puse la cabeza en su regazo. A veces me olvido que sos 20 años menor que yo, murmuró. Yo también me olvido, le dije. Y era cierto. Porque no se trataba del tiempo que traíamos a cuestas. Se trataba del presente que armábamos sin mirar el calendario. Y aunque no hablábamos de futuro, ya vivíamos uno. El calendario marcaba octubre. Santiago ya empezaba a florecer entre los días grises, y el aire se llenaba de ese olor raro que mezcla jacarandás, smog y tierra húmeda. Todo parecía avanzar, menos Antonia. La noté distinta desde que volvió de casa de su madre en La Reina. Decía estar cansada, que era solo el viaje, que no dormía bien. Pero yo ya la conocía demasiado para creerle esa superficie. Había un repliegue en su forma de estar, no apagaba la radio en las mañanas, no me miraba cuando servía el té, no acariciaba a Simón más que con una mano ausente. Su cuerpo estaba, pero no del todo. Su voz, también. No pregunté. Me limité a acompañarla con lo que pudiera, tiempo, espacio, silencio. Hasta que un día, simplemente, no vino. No hubo pelea.
No hubo palabras. Solo una ausencia repentina, como una habitación que alguien deja con la puerta entreabierta. Esperé 2 días. Al tercero, toqué su puerta. Nadie respondió. Al cuarto, volví. Esta vez escuchaba música dentro, pero nadie abrió. Al quinto, bajé con una caja de sopaipillas y un frasco de pebre. Golpeé una vez. 2. Nada. Esa noche, no dormí. El sexto día, esperé a que atardeciera. Llevé una manta. Un termo. Golpeé una vez, y cuando no respondió, hablé desde el otro lado. No vine a salvarte. Solo a quedarme contigo. La puerta se abrió sin sonido. Antonia estaba ahí, en pijama, sin maquillaje, con los ojos rojos. No habló. Solo se hizo a un lado. Entré, dejé la manta sobre el sillón, puse el termo en la mesa, y me senté a su lado. Ella se hundió en el sofá, con Simón enroscado a sus pies, como siempre. La taza de té estaba fría. El ambiente, denso como el aire antes de llover. No dije nada. Ella tampoco. Pasaron los minutos, tal vez horas. En algún momento, me apoyó la cabeza en el hombro. Y lloró. No fue un llanto desbordado, sino uno lento, profundo, contenido como quien saca el agua de una casa inundada con una taza pequeña. Yo no pregunté por qué. Sabía. El aniversario de la muerte de su esposo se acercaba. No lo habíamos mencionado. No hacía falta. Lo sentíamos en cada esquina. Cuando paró de llorar, no se limpió la cara. Me miró con los ojos abiertos, sin escudo. Te amo, dijo. Pero aún no sé cómo amarte bien. La frase me golpeó, no por inesperada, sino por cierta. Aprendemos juntos, respondí. Fue lo único que podía decir. Lo único que era verdad. Esa noche me quedé en su casa. Su cama era más dura que la mía, el colchón más viejo, las sábanas con olor a lavanda. Pero el abrazo fue más blando. Dormimos pegados, con Simón como muralla a los pies. No hubo deseo esa noche. Solo necesidad. De estar. De no irse. De no retroceder. Al día siguiente, desayunamos en silencio. Compartimos pan con mantequilla y té. Ella volvió a sonreír, apenas. Pero la sonrisa ya era otra. No era la que se pone para disimular. Era la que aparece cuando una grieta deja entrar algo de luz. Los días siguientes fueron más lentos. Nos hablamos poco. Pero compartíamos presencia. Volvimos a pasear por la plaza, a ver películas malas, a reírnos de Simón cuando se tiraba panza arriba. Pero lo hacíamos distinto. Con cuidado. Como quien camina sobre terreno que acaba de temblar. Una tarde, mientras yo trabajaba en el computador, Antonia dejó un cuaderno sobre mi escritorio. Era su diario. El mismo que me había mostrado meses atrás. Esta vez, con una nota, podés leerlo si querés. Ya no me asusta que veas todo. No lo abrí de inmediato. Lo dejé ahí, como un testimonio de confianza. Como una flor que alguien deja en una ventana sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras escuchábamos a Jorge Drexler en la cocina, ella me abrazó por la espalda y apoyó la cabeza entre mis omóplatos. Gracias por quedarte, incluso cuando no supe cómo pedirlo, susurró. No respondí. Solo giré y la abracé como si el cuerpo hablara lo que las palabras no sabían decir. Porque amar a alguien no siempre es certeza. A veces es acompañar en la duda. Sostener en la caída. Y volver, incluso cuando se tiene miedo de volver a perder. El tiempo empezó a pasar distinto. No como antes, cuando medíamos las semanas por las visitas de Antonia o por los días que Simón decidía quedarse conmigo. Ahora el tiempo tenía otra textura, más densa y blanda a la vez. Ya no había visitas. Había convivencia. Rutina compartida. Despertar con la misma cara al lado. Saber dónde guarda el otro las cosas. No necesitar explicaciones. El primer lunes que amanecimos juntos sin apuro, desayunamos sopaipillas con pebre viendo las noticias. Nos reímos del pronóstico exagerado del clima, una tormenta eléctrica que nunca llegó, y discutimos, con mate en mano, si la frase aire primaveral tenía algún sentido real o era solo un invento de los meteorólogos para rellenar. Después fuimos al supermercado. Sin lista escrita. Solo recordando juntos lo que hacía falta, más canela, hierba, galletas de agua para ella,
queso crema para mí. Elegimos frutas en silencio, compartimos un chocolate en la fila, y volvimos caminando, hablando de todo y de nada, como si lo hubiéramos hecho toda la vida. Nuestros calendarios empezaron a alinear sin darnos cuenta. Las fechas importantes, las reuniones, las clases que ella tenía en la universidad, mis entregas como contador, todo lo anotábamos en la misma pizarra colgada en la cocina. Un día, mientras tachaba un compromiso, noté que había escrito en lápiz, viernes, noche de películas tontas. No olvidar. Simón dormía donde quería. A veces a los pies de la cama, otras bajo la mesa, y en los días más calurosos, sobre el piso del baño. Era tan suyo como nuestro. Tomábamos fotos sin sentido, yo preparando panqueques con la cara llena de harina, ella en bata cantando mal mientras barría, Simón disfrazado con un gorro de lana que encontramos en la feria. Las guardábamos en una carpeta compartida que, de a poco, empezó a llamarse Nosotros. También hacíamos playlists para lavar ropa. Canciones absurdas, cumbias viejas, Los Bunkers, algo de Jorge González, y una que otra bachata que bailábamos mal en la cocina mientras el lavarropas giraba. La vida se volvió eso, gestos pequeños. Alegría sin foto de portada. Antonia volvió a escribir. Lo noté cuando una mañana, al despertarme, la vi sentada en el balcón con su cuaderno. No me dijo nada. Yo tampoco. Le llevé un café sin azúcar, como le gusta, y le dejé un beso en el pelo. Ella apoyó su mano sobre la mía, y no hubo más palabras. Solo esa señal silenciosa de que estaba volviendo a algo que había dejado atrás. Una tarde, mientras acomodábamos libros en la estantería, me miró con esa mezcla de ternura y cansancio que ya conocía bien. ¿Sabéis que nunca quise ser? ¿Qué? Un paréntesis. Algo que pasa entre otras cosas. Me quedé callado. Después le respondí. Nunca fuiste eso. Sos mi página favorita. Ella rió, con esa risa suave que le sale cuando se siente segura. Salimos a caminar por la costanera del Mapocho, una tarde nublada, con Simón adelante marcando el paso. No hablamos mucho. No hacía falta. Íbamos uno al lado del otro, con los hombros apenas rozándose, como si ese contacto bastara para decir, acá estoy. A veces, cuando caminamos así, pienso en cómo empezó todo. En ese primer golpe leve en la puerta, en su pijama y esa taza de té temblando entre las manos. En cómo el silencio, que antes nos pesaba, se volvió nido. En cómo lo cotidiano, lo simple, lo sin nombre, fue abriéndonos camino hacia algo más firme, más blando, más real. No sé si esto es para siempre. Nadie sabe. Pero sé que es ahora. Y en este ahora, estamos donde queríamos llegar. Juntos. Sin prisa. Sin máscaras. Sin más ruido que el del agua corriendo por el Mapocho y las patas de Simón sobre la tierra húmeda. Y eso, para mí, ya es todo.